Hola, vamos a comenzar con la tercera ponencia del día. Les pido por favor que permanezcan en el auditorio porque estas dos ponencias están pensadas para ser seguidamente. Voy a presentar al profesor Magne Strandberg de la Universidad de Bergen en Noruega, que es profesor en la Facultad de Derecho, a donde se dedica a enseñar Derecho de Daños y Derecho Procesal Civil. Ha trabajado en numerosos artículos y libros sobre derecho probatorio y participó además en el UniDroit Project del European Institute of Law y participa actualmente en un proyecto sobre digitalización del derecho procesal en el Max Planck Institute de Luxemburgo. Nos presentará su ponencia, el código modelo ELI UniDroit para el procedimiento civil europeo, una mirada desde la perspectiva de la teoría de la prueba. Gracias. Your time. Thanks for a very nice presentation. Gracias por haber puesto mi presentación. Gracias a la organización desde Girona y muchas gracias por haberme invitado a esta fantástica conferencia. Nunca he estado en Girona y ha sido realmente un placer poder venir aquí. En fin, el tiempo es muy distinto al de Bergen, con esos casi 30 grados de ayer aquí en Girona. Y muy bien, es fantástico que me permitan entrar en esta discusión académica sobre estos asuntos. Muy bien. Mi temática va a ser un poco distinta en ciertos aspectos. En primer lugar, voy a hablar desde la perspectiva europea y en segundo lugar, se centrará en la perspectiva más del derecho propiamente dicho, y no tanto de la teoría. Yo he querido combinar todo lo que es la normativa moderna del procedimiento civil con obras de clásicos como Alan Cohen, por ejemplo. Tengo que admitir que esa ambición, sin embargo, tuve que dejarla de lado, no porque haya un problema con estos teóricos, claro. Quizá en realidad el problema sean mis capacidades. Pero bueno, no pude sacar mucho de esa combinación temática y voy a explicarles un poco cuáles son estas normas, este reglamento, y me centraré sobre todo en las que tienen más interés teórico, con lo que no voy a hablar de detalles de procedimiento, sino que trataré las cuestiones más básicas. El proyecto ELI UniDroit de normativa es un proyecto que comenzó en 2013, terminó en 2020 y incluye a más de 50 investigadores de toda Europa. Terminó con la aprobación oficial por parte de ELI y UniDroit de estas normas en 2020. Estas normas son 245, cada una de ellas con comentarios oficiales. El proyecto ELI UniDroit es, en cierto modo, la continuación de un proyecto similar de ELI UniDroit, justo antes del cambio de milenio. Ese proyecto dio lugar a los principios ELI UniDroit para el derecho procesal civil transnacional. Y el nuevo proyecto ELI UniDroit intenta desarrollar más estos principios para convertirlos en normas más elaboradas para la región europea. Para UniDroit, esto es bastante único. Normalmente UniDroit se ocupa de proyectos globales, de ahí la perspectiva regional. Quizás sea esta una senda que UniDroit siga más adelante con otros proyectos. También quiero mencionar que como esta gran conferencia aquí en Girona es en honor del profesor Michele Tarufo, el profesor
Tarufo fue esencial para elaborar las normas ALI UNIDROIT, como ya se comentó ayer. No entraré, por lo tanto, en detalles a este respecto, pero quería destacar una vez más que Michele Tarufo estuvo indirectamente implicado directamente implicado en lo que les voy a contar. A ver, no me funciona el PowerPoint. No sé si estoy haciendo algo mal. Si me puede ayudar algún técnico, por favor. Gracias. Estoy apretando el botón donde pone Next, siguiente. O sea que imagino, en fin. It disappeared. Perhaps you have to reload it. Try the other control. I tried both now. Okay, try again. A ver si ahora funciona. Nothing happens. Sí, bien. Gracias. Muy bien. Empezaré con algunas observaciones generales sobre el proyecto. Hablaré de la arquitectura del proyecto. A cargo de todo el proyecto había un comité directivo compuesto por representantes de ELI y de UNIDROIT, presidido por la antigua presidenta de la ELI, Diana Wallis, y también por la secretaria general adjunta de UNIDROIT, Ana Veneciano. La mayor parte de la redacción de las normas y sus comentarios se dejaron en manos de 9 grupos de trabajo. Los grupos de trabajo prepararon borradores que se presentaron, debatieron y comentaron luego en sesión plenaria, en las que participaron todos los miembros del proyecto. Yo fui miembro de 2 grupos de trabajo, el grupo sobre obligaciones de las partes y los jueces y el grupo sobre los recursos. Después de todo, después de que todos los grupos, mejor dicho, entregaran sus borradores, un grupo estructurador elaboró toda la normativa con capítulos, partes, etc. Este grupo estructural también hizo que el lenguaje utilizado fuera coherente entre capítulos. En todas las fases del proceso los borradores se entregaron en inglés y francés y la versión final de las normas está en estos 2 idiomas. Algunos de los grupos de trabajo incluso realizaron traducciones a otras lenguas y se ha intentado traducir todo el conjunto de normas a otros idiomas. No sé si se ha traducido al español. Quizá alguien aquí lo sepa y nos lo pueda decir. Bueno, durante todo el proyecto, algunos observadores institucionales que no formaron parte de los grupos de trabajo, pero sí estuvieron en las sesiones plenarias. Por ejemplo, el Convenio de La Haya y la Comisión Europea estuvieron presentes de esta manera. Voy a presentar ahora el grupo de trabajo sobre las normas sobre pruebas. La estructura era la misma que la de los otros grupos. Había 2 relatores principales, en este caso Neil Andrews y Fernando Gascón-Inchausti, de Madrid. Y como pasó también en la mayoría de los grupos de trabajo, el grupo sobre probatorio, sobre pruebas, estaba formado por miembros de todas las familias jurídicas. Había un miembro del Common Law, otro francés, otro de la familia germánica, otro de España o Italia, otro escandinavo y un último de Europa del Este. Como el proyecto es un proyecto para desarrollar normas, legislación blanda, soft law, por lo tanto, por ello no existía una lista establecida de fuentes en las que pudiéramos basar fácilmente nuestro proyecto. En una fase bastante temprana del proyecto se acordó una lista de fuentes por parte de los miembros del proyecto y esa lista, evidentemente, luego se modificó cuando fue necesario. Esta lista de fuentes la tuvieron en cuenta todos los grupos de trabajo. En fin, la mayor parte de estas fuentes están aquí en pantalla, no las tocaré todas. La mayor parte de ustedes reconocerán la mayor parte de estas fuentes.
Bueno, ahora voy a explicar un poco más cuáles fueron los objetivos y la metodología por la que optó el proyecto. Hubo una metodología uniforme aplicada a todo el proyecto que luego siguieron todos los grupos de trabajo. La metodología se eligió en función del objetivo básico del proyecto, que no era otro que sencillamente encontrar el mejor conjunto posible de normas procedimentales para Europa. Este objetivo puede parecer de cajón, pero no lo es. A diferencia de otros proyectos de armonización del derecho en Europa, el objetivo del proyecto ELI UNIDROIT no es reafirmar la situación actual del derecho procesal en los países europeos. Tampoco es encontrar una especie de núcleo común de las tradiciones europeas actuales. Y tampoco era el objetivo básico alcanzar compromisos, no solo porque sí. El objetivo era encontrar las mejores normas, o en concreto encontrar las normas que diesen lugar a la mejor práctica posible. La mejor práctica posible, pues, sería la que maximizaría la realización real máxima de los objetivos básicos del derecho procesal civil. Con lo que, muy bien, el objetivo está claro, pero en cambio es muy difícil de llevar a la práctica. En la mayor parte de los grupos de trabajo optamos por una serie de pasos que luego fuimos siguiendo. Todos los grupos elaboraron de entrada informes nacionales sobre la situación del derecho actual para el ámbito del derecho al que se dedicaba el grupo. Después se aportó un análisis comparativo a partir de estos primeros informes. Luego se realizó una evaluación normativa de posibles normas básicas. Luego se hizo una primera redacción que se presentó en plenario y luego estuvimos pues cambiando el redactado, modificándolo, hasta encontrar algo con lo que podían estar de acuerdo todos los miembros. Quisiera decir o hablar ahora del potencial impacto de estas normas. El modelo ELI UNIDROIT, por supuesto, es derecho no vinculado, es soft law, derecho blando, o si se prefiere, son sugerencias de derecho, no es formalmente vinculante para los estados ni para los individuos. En cualquier caso, esto quiere decir que estas normas no tendrán ninguna repercusión práctica a menos que alguien en algún de la comunidad de expertos políticos decida incorporarlas, es decir, tomarlas como un punto de partida para desarrollar una nueva ley o derecho o para interpretar el derecho existente. En este sentido, es importante destacar que las normas son normas modelo, o sea, no son un código completo. En este sentido, el papel es establecer las principales estructuras y las principales opciones para la legislación. Y dentro de esa legislación, dentro de la jurisdicción en la web, desarrollándose todos los detalles a partir de las preferencias que pueda haber y teniendo en cuenta lo que podría funcionar en esa jurisdicción. En mi opinión, el impacto práctico más importante de estas normas esperemos que se produzca a nivel del derecho nacional, dentro del derecho de cada jurisdicción. Y ha habido varios intentos de implementar estas normas en algunos países europeos. Uno de ellos es el mío. Aquí algunas de las normas sobre recursos han sido sugeridas y tenidas en cuenta en una reforma reciente de esta ley.
probablemente tengan también alguna influencia en los debates académicos, en lo que es el debate puramente jurídico. Imagino que también habrá comparativas de otras normas y la de ELI UNIDROIT con el derecho sustantivo, y estas nuevas normas pueden acabar funcionando como marco común de referencia para muchos análisis comparativos que se puedan basar más fácilmente en este conjunto de normas, en vez de tener que estar en las fuentes primarias de cada país. Bueno, esta sería mi introducción al proyecto en general. Y en cuanto a la estructura del proyecto, pasaré ahora a referirme a algunas de las normas sobre pruebas. Y mencionaré algunos de los principios generales que son especialmente importantes para esta normativa probatoria. Empezaré por el papel de las partes y por el principio de la actividad fundamental. Son las normas habituales sobre los papeles a desempeñar por las partes, y aquí, bueno, ahí se ven los distintos roles y competencias, más principios generales, que son especialmente importantes para encontrar pruebas. Tradicionalmente en Europa, en los procedimientos civiles, las funciones de los jueces y partes se han tratado con el fondo de una dicotomía entre los modos de procedimiento acusatorio y el inquisitivo. Esta dicotomía ha causado problemas en proyectos anteriores que querían armonizar el derecho de procedimiento civil en Europa. Mientras algunas de las jurisdicciones son más o menos consecuentemente adversariales, otras, al menos aparentemente y sobre el papel, y en la realidad también, son más de tipo inquisitorial, teniendo en cuenta las distintas, o dejando en manos de los jueces la facultad de obtención de pruebas de oficio. Según los comentarios oficiales a estas reglas modelo, el principio de la cooperación pretende establecer un puente entre el inquisitorialismo y el adversarialismo, sobre estos dos estilos de procedimiento. La expresión básica y más general del principio de cooperación la encontramos ya en la norma número 2, que dice: las partes, sus abogados y el tribunal deben cooperar para fomentar una resolución justa, eficiente y rápida del litigio. El principio de cooperación es una característica muy importante de estas normas modelo. El papel principal de ese principio estaría en la formulación muy general de ese principio y por el hecho de que este principio es la segunda norma de todo el modelo. La única norma previa es la que se refiere al ámbito de aplicación de la norma, por lo que el principio de cooperación es la primera norma en cuanto a la sustancia de los procedimientos. Así pues, las normas modelo no se inician con los papeles del tribunal o del juez, y tampoco en cuanto a la autonomía de las partes. Empieza con el principio de cooperación. Dentro de estas reglas modelo, el principio de cooperación no es solo que haya principios generales. También se encuentra más detalladamente en todo más adelante en el modelo. El principio de la cooperación también es un principio general, es decir, que se aplica un deber de cooperación en todas las fases del procedimiento, llevados a cabo por todas las partes en todo momento de los procedimientos. Incluso se aplican a la fase previa al inicio formal.
Bueno, hemos visto el principio general de cooperación y el papel de las partes y jueces en este principio de cooperación. Y aparentemente, el principio general de cooperación entre partes y jueces podría sugerir que todas las pruebas deben producirse y presentarse con todos estos actores involucrados. Sin embargo, todas las cuestiones relativas a los hechos y a las pruebas se dejan, en primer lugar, y sobre todo, en manos de las partes. Eso está en la norma 3, letra C, y en las reglas C y E. De acuerdo con la mayoría de las jurisdicciones europeas, hoy y históricamente, la norma 24 deja claro que corresponde a las partes a alegar los hechos relevantes. El juez no puede tener en consideración ningún otro hecho y las normas probatorias solo se aplicarán, por supuesto, a los hechos materiales sobre los que las partes no estén de acuerdo. Los hechos admitidos o no impugnados no necesitan pruebas positivas. Eso se menciona en la norma 88. De acuerdo con la mayoría de las jurisdicciones europeas, hoy y históricamente, la norma 25 deja claro que cada parte está obligada a probar todos los hechos relevantes que apoyan su caso. Las partes deben ofrecer pruebas que apoyen sus argumentos de hecho. El papel principal de la producción y de la presentación de pruebas se deja en manos de las partes. Con lo que el modelo básico sería el del adversarialismo. Pero no se trata de cualquier tipo de adversarialismo. Es un adversarialismo que da las tareas y las competencias a las partes, pero estas partes tienen el deber de actuar de buena fe y de evitar abusos procedimentales cuando estén en juicio. Véase la norma 3, letra E. Y este es un aspecto importante del principio. Es adversarialismo, pero es un estilo suave de adversarialismo, diríamos. No es el adversarialismo en el que las partes tienen libertad ilimitada. Las partes, según estas normas, ya no pueden presentar solo pruebas a su favor. No tienen la libertad de no mostrar otras pruebas y no puede o no tiene derecho a destruir pruebas cuya relevancia se hubiese debido tener en cuenta. Con lo que, con la inclusión del principio de cooperación, especialmente importante por comparación con otras tradiciones europeas, la antigua frase romana, en el sentido de que una parte en el litigio no está obligada a poner armas en las manos de su oponente, pues esto se considera sencillamente historia. Puede verse obligado a, sí, efectivamente, poner armas en manos de su oponente. Eso es un elemento importante de la cooperación. Eso según estas normas. Muy bien. Eso en cuanto a las partes. ¿Qué pasa con el juez en el tribunal? Si bien corresponde a las partes alegar hechos y presentar pruebas, es el juez que debe decir sobre los hechos a partir de las pruebas presentadas por las partes. Sin embargo, el papel del juez en estas reglas modelo va mucho más allá de la obligación de zanjar sobre el caso. Y más importante, el juez tiene la obligación permanente de gestionar activamente el caso. Eso se dice, por ejemplo, en la norma 4. Esta gestión y los deberes del tribunal se concretan. Después, ¿cuáles son los elementos principales de esta gestión? Pues hacer un seguimiento de si las partes actúan de acuerdo con su obligación procedimental, de acuerdo con la obligación de cooperar de buena fe. Y luego, también es importante garantizar la profesionalidad de los procedimientos
Y en estas normas, el juez también tiene en sus manos algunas competencias para iniciar intervenciones a nivel de las pruebas motu propio. Por ejemplo, la norma 93, segunda subsección, se plantea la posibilidad de sugerir nuevas pruebas por una parte. Sí, todos los jueces la capacidad de sugerir. Eso no existe en algunas jurisdicciones, sí en Alemania, Noruega o Suecia. Esto forma parte de esta orientación sustantiva a las partes. Si bien supone cierto tipo de actividad del juez, no es una excepción del principio de autonomía de las partes, ya que son estas las que siguen decidiendo si practican o no las pruebas sugeridas por el juez. La segunda excepción, o poder para el juez, para incluir pruebas, se deriva de la norma 25, subsección 3, la última frase. Dice, excepcionalmente podrá practicar pruebas motu propio o de oficio. En este caso, sería una desviación clara del principio de autonomía de las partes. Pero, como se destaca en la norma, estas pruebas solo se pueden utilizar excepcionalmente. Por tanto, no basta con la mera ausencia de determinada prueba. Tiene que haber una razón especialmente buena para que el juez plantee estas pruebas. Una de las razones puede ser si el caso se refiere a importantes intereses para la riqueza de una parte o si la parte en cuestión no tiene recursos para presentar esas pruebas. Otra razón puede ser que, o si el valor probatorio de una prueba es mayor o acaba siendo mayor si la toma el juez en vez de una de las partes. Bien, esto en cuanto al papel de las partes y del juez. Voy a pasar ahora a la parte más importante desde el punto de vista de la práctica en cuanto a los cambios o desarrollos que sugiere estas normas modelo. Son las referidas al acceso a la prueba y luego el acceso a la prueba entre partes. El problema del acceso a la prueba es universal, con un problema que tiene las mismas características en la mayor parte de los países que basan su sistema en la presentación de pruebas por parte de las partes. Este sistema puede tener un problema grave cuando una parte no tenga acceso a pruebas potencialmente importantes. Y estos problemas surgen tanto cuando solo una de las partes tiene acceso a la prueba y cuando solo un tercero tiene acceso. En el derecho europeo actual hay algunas normas que solucionan algunos de estos problemas de acceso a la prueba. Por ejemplo, el Acuerdo del 94, ADPIC, también la Directiva de Propiedad Intelectual 2004 y la Directiva del 2014 sobre derechos de la competencia, que exigen que se establezcan normas sobre el acceso a las pruebas. Por lo tanto, estas normas ya existen en Europa hoy y están bien establecidas en todos los Estados miembros, pero solo en lo que se refiere en la UE para los derechos de propiedad intelectual y por daños derivados de infracciones de la legislación sobre competencia. Para todos los demás tipos de casos de acceso, eso depende de tradiciones nacionales. Bueno, ¿y cómo son estas tradiciones nacionales? Bueno, este es uno de los puntos de contraste más importantes en lo que sería el derecho procesal civil hoy. El derecho a tener acceso a las pruebas de otro es muy distinto en las distintas familias jurídicas.
En la tradición del common law, el principio rector básico ha sido poner las cartas sobre la mesa y proporcionar a todas las partes el derecho a acceder a las pruebas, tanto en posesión de la parte contraria como en posesión de cualquier tercero. La historia de esta tradición se remonta mucho atrás en el tiempo. Por ejemplo, es uno de los casos principales del caso del guano peruano de 1882. La tradición de apertura y acceso libre a la prueba se elaboró también en Estados Unidos. Cuando se estableció en 1938 el FRCP como parte de la legislación del New Deal de Roosevelt, se incluye un derecho muy amplio de acceso a las pruebas. Eso se incluyó en las normas sobre descubrimiento. El requisito más relevante se relajó todavía más y se introdujo un conjunto de nuevos dispositivos de descubrimiento innovadores. Más adelante, las normas de descubrimiento en Estados Unidos se han restringido un poco, han sido más limitadas. Pero la esencia de la norma sigue siendo muy parecida en cuanto a las normas abiertas generales del 1938. En Estados Unidos la norma es que cuando tienes acceso a cualquier prueba, eso es relevante y no privilegiado. Ese es el punto de partida también en otros países de common law, por ejemplo en Inglaterra y Gales. Pero la tradición en Inglaterra ha sido más limitada en estos ámbitos y eso ha sido más desarrollado por una reforma durante los años 90, la reforma Wolf, donde se planteó la posibilidad de, en vez de descubrimiento, de puesta a disposición. También en Inglaterra y Gales están caracterizados por una norma general que establece que la parte debe tener acceso, de alguna manera u otra, también a pruebas irrelevantes, siempre que sea eso proporcionado. Eso en cuanto al common law. ¿Qué pasa con los estados germánicos? ¿Qué pasa en Alemania? Es exactamente lo contrario. La tradición histórica en Alemania es considerar el acceso a temas de pruebas como derecho sustantivo. Por lo tanto, en Alemania uno no tiene acceso a la prueba de otra parte, a menos que eso esté establecido en un contrato, por ejemplo, o si eres el propietario de esa prueba en concreto. En el derecho alemán moderno han aparecido excepciones a esta norma. Se han establecido normas de acceso nuevas a pruebas por la parte, como por ejemplo las normas de la ZPO de 142 a 144, que pueden de manera muy limitada en cuanto a estas pruebas, o sea, esa posibilidad de posesión por parte de la contraparte es muy reducida. No es un derecho per se, depende de lo establecido por el juez, y es el juez el que dice si acepta o no este tipo de petición. Vemos aquí entonces que el common law y el derecho alemán precisamente están en la otra punta de la historia. Y podemos encontrar en cambio soluciones intermedias en algunos otros países europeos hoy en día. Por ejemplo, los países escandinavos, Dinamarca, Suecia, Noruega. Aquí hay acceso a las pruebas y en principio hay un derecho a acceder a la prueba, pero deben cumplirse ciertas condiciones. Esto es lo mismo que sucede en los Países Bajos, en Holanda. Así que aquí pues había un trabajo muy importante para el proyecto ELI UNIDROIT, porque era necesario encontrar o sugerir algún tipo de solución para esta cuestión tan pragmática. El grupo de trabajo trabajó de manera intensa en esto y sugirieron una norma muy detallada, muy elaborada, y van poco a poco intentando llegar aquí a un punto de compromiso. El punto de partida de esto es que
hay un derecho a acceder a las pruebas. Existe. Esto aparece en la norma 100, que dice, como regla general, cada parte debe tener acceso a todas las formas de pruebas pertinentes y no privilegiadas, es decir, no secretas. Una parte muy importante de esta norma es la que aparece aquí de todas las formas de, y esto incluye, por supuesto, a todas las fuentes de evidencia o prueba. Y esto no tiene nada que ver con el punto alemán actual. También, en los comentarios que decía de las normas, los comentadores rigurosamente subrayan que las normas modelo están ahí para asegurar de que haya que acceder a estas pruebas de una forma segura. Esto, por ejemplo, no tiene nada que ver con cómo se hace en Estados Unidos. Es decir, se ha partido del punto de partida del common law, pero al mismo tiempo se ha dicho: no tenemos que llevar la práctica entera del common law, por lo menos no la de Estados Unidos. La pregunta importante aquí es, vale, de acuerdo, pues entonces, ¿cómo encontramos este equilibrio? Y el equilibrio aparece, por supuesto, en otras normas dentro de este capítulo. En primer lugar, quien pide acceso, si es otra parte o una tercera parte, tiene que solicitarlo haciendo una solicitud al tribunal. No es algo que se dé de forma automática, es un derecho que existe, que puede que exista el derecho, pero siempre basándose en una petición previa. Lo que queremos señalar aquí es que aunque esto sucede varias veces, esta petición, tenemos que tener en cuenta que los sistemas probatorios de la mayoría de los países europeos parten de la base de que si una parte encuentra unas pruebas que no implique a la otra parte, automáticamente, a no ser que haya un modelo más epistémico o más teórico, esta parte es suya, no tiene por qué pasársela al otro lado. Entonces, aquí es donde hablamos de esta solicitud específica para aquellos casos en donde se consigue una orden judicial para tener acceso también la otra parte. Por otro lado, si hay una parte que es consciente de que hay una prueba pertinente y cree que por lo que sea esta prueba no está en el conocimiento de la otra parte, existe la obligación de informar a la otra parte sobre la existencia de dicha prueba. Esto es de acuerdo con el principio de cooperación. Hay que dar a la parte contraria acceso o al menos información de forma voluntaria de que existe esta prueba. Esto debe hacerse de motu propio. Entonces, estas normas se pretende que se utilicen cuando las partes, por ejemplo, no llegan a un acuerdo respecto al acceso a las pruebas. No se ponen de acuerdo entre quién tiene acceso a qué. Los criterios para que el juez emita una orden cuando recibe esta solicitud, esto aparece en la norma 102. No voy a entrar en detalles aquí, simplemente brevemente voy a decir que hay una serie de requisitos. Y aquí es donde podemos encontrar este equilibrio del que estaba hablando antes, el que aparece entre el enfoque alemán y el enfoque del common law. Antes de que el juez emita la orden, una parte debe previamente identificar la fuente específica de pruebas o al menos identificar la categoría de pruebas. Es necesario que ponga una referencia, un contenido, una fecha, un algo. Es decir, en Estados Unidos funciona de otra manera, porque dicen, quiero tener absolutamente todo lo que tiene la otra parte. No, eso se llama una especie de expedición de pesca, a ver qué sucede. En cambio, en las normas aquí esto se prohíbe, tiene que ser algo mucho más concreto. También hay más requisitos respecto a la petición sustantiva. Tiene que ser una petición plausible. Debe de ser necesaria, además,
Y también es necesario que, si no se cumple esto, no se puede tener acceso, y además siempre tiene que intermediar esta orden judicial. Además, debe de ser una petición razonada y proporcional. Y el último, este también de razonable y proporcionado, aparece, si no me equivoco, en el derecho moderno norteamericano y también en el inglés. Todo esto aparece también en la norma 106, el momento en cuando se puede acceder a estas pruebas. Se puede pedir en cualquier fase del procedimiento. La forma normal de proceder suele ser solicitar este acceso durante la fase preparatoria, es decir, antes, prejudicial. Pero también se puede pedir más adelante, durante el propio juicio. Y también se puede solicitar este acceso justo antes de que inicie, es decir, una especie de pre-obligación de la parte contraria. Pero también existen aquí otra serie de requisitos adicionales para pedirla en este momento preciso, justo antes de iniciarse la parte judicial. Esto puede ir combinado con un inicio de apertura al juicio o apertura a vista oral, pero tiene una serie de límites temporales. Y aparte, cuando se hace esta petición, hay que indicar con precisión suficiente o con los elementos necesarios al tribunal, identificar exactamente qué se está pidiendo y cuál es la base que sustenta esta petición. Hablaré ahora un poco de la ejecución o la aplicación de esta orden judicial. Aquí hay unas cuestiones prácticas importantes, tanto en el derecho del common law como en mi propia jurisdicción. Esto tiene que ver con el tema del acceso a las pruebas en la práctica. No voy a entrar en los detalles, pero sí que voy a decir alguna cuestión que sí que es importante aquí. Y también me gustaría comentar que después de lo que estuve escuchando ayer, creo que una de las tareas difíciles a las que puede enfrentarse un magistrado en este contexto es un problema que aparece en los descubrimientos en los países del common law. Si la solicitud de acceso a las pruebas se hace cuando se piden muchísimos documentos, y estamos hablando de pruebas digitales, hablamos de cantidades ingentes de información muchas veces. Entonces, a veces existe lo que se llama el proceso de revisión de la información para encontrar exactamente qué pruebas son las pertinentes para ese momento o asunto concreto y cuáles no están bajo secreto de sumario. Entonces, en los países del common law hay una serie de técnicas, por ejemplo, para máquinas, inteligencia artificial, distintos software se han utilizado para este tipo de objetivos en los últimos años, para identificar exactamente qué parte de las pruebas se sacan. Pero esto no es siempre la solución adecuada para encontrar lo que se busca, y aquí hay mucha jurisprudencia, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra y bueno, también en Irlanda. A veces los magistrados tienen que elegir, digamos, ¿no?, si se revisa de manera manual, estamos hablando aquí de toneladas de documentos, o si aprovechan la tecnología para que revise y busque. Y esta decisión es bastante complicada, porque ambas soluciones tienen pros y contras. Y bueno, brevemente hablaré de la parte del no cumplimiento con las órdenes de acceso. Esto es otro tema también esencial del sistema americano. Por ejemplo, cuando hay una violación de estas órdenes de acceso o una violación de las normas de descubrimiento, esto no es algo que aparezca en la Unión Europea, al menos yo no soy consciente de ello.
O bueno, es verdad que tampoco puedo seguir de cerca todo lo que sucede, o sea que hasta donde yo sé, en mi país lo que se suele decir es, bueno, de acuerdo, si aquí ha habido una violación de esta orden, pues entonces esto va a verse dentro del proceso de evaluación de la prueba, por ejemplo. O también si un hecho se puede ver como admisible o no. Esto también aparece como una solución de nuestras normas aquí, la 110 A y B. Aquí se dice que si una persona no quiere revelar esta prueba, al final va a tener que declarar como admitidos los hechos objeto de la causa, o si no, simplemente puede acabar perdiendo la causa sobre esta cuestión contraria, puede acabar concreta. En la parte de la letra C podemos ver también que existen multas o sanciones diarias, que esto es algo que yo por lo menos no conozco en mi país, ni en la mayoría de los países europeos creo que tampoco se aplica. Esto era el tema del acceso a las pruebas. Y lo que pongo aquí me parece que es lo más importante de todo lo que se sugiere en estas normas. Estoy aquí prácticamente concluyendo, pero me gustaría hablar de algunos aspectos que sé que se han debatido mucho en los círculos académicos. El primero de ellos es el tema de la carga de la prueba. La regulación de esta en las normas modelo es muy sencilla. Simplemente se dice: el derecho sustantivo determina la carga de la prueba. Digamos que este es el estilo clásico alemán de abordar el tema de la carga de la prueba. Pero no es la forma más habitual, por ejemplo, de hacerlo en Escandinavia. En cambio, en Dinamarca, diríamos que la parte que ha podido asegurar la prueba es quien tiene la carga de la prueba. Pero eso no es la solución estándar que aparece en nuestras normas. Nosotros simplemente decimos que es una cuestión de derecho sustantivo. Y me gustaría señalar aquí otra cuestión de nuestras normas. Las normas modelo, como insisto, son sugerencias. Puede haber muchos matices. Aquí hablamos de la norma principal, pero podemos encontrarnos con muchas excepciones. Otro tema también candente, probablemente el más debatido durante los 2 últimos decenios, el tema de la norma de la evidencia, el estándar de la prueba, ¿no? Pues desde el punto de vista teórico, desde luego, es uno de mis temas favoritos. Es un tema en donde el derecho europeo también es muy diferente, al menos en el papel, probablemente también en la práctica, y no tiene mucho que ver con todas las familias y jurisdicciones jurídicas de Europa. En la tradición del common law, el estándar de la prueba es muy bajo, sobre todo cuando hablamos de causas civiles. El normal, que se aplica prácticamente en todas las causas de Estados Unidos y en algunas excepciones del Reino Unido, es decir, bueno, tiene que haber una preponderancia de la prueba o tiene que ser algo más probable que el estándar. No voy a entrar aquí en detalles de esto porque podríamos estar debatiendo este tema durante horas. Pero lo que quiero decir con esto, desde un punto de vista de perspectiva comparativa, es que hay que reconocer que al final lo que tenemos es un estándar muy bajo cuando nos fijamos en los países del common law. Fuera del common law, tampoco hay demasiados países que tengan esta cuestión de más probable que como norma general. Y, por ejemplo, uno de los ejemplos aquí de estos pocos es justo Noruega. Para nosotros esta es la norma general, más probable que. Y esto se ha desarrollado siguiendo un poco la tradición del common law de los años 40 y 50. Si nos encontramos con el modelo germánico, vemos que el estándar aquí es muy diferente. Para ellos, al menos sobre el papel, pero yo creo que también en la práctica,
hasta cierto punto, al menos no es tan alto tal vez como se sugiere en los papeles, pero sigue siendo alto. En la teoría, en el derecho germánico, se dice que necesitamos que haya una prueba suficientemente probada para poder estar convencidos, y esto es prácticamente imposible, ¿no?, en la práctica. Pero siguen insistiendo en que el magistrado tiene que estar convencido de que hay una alta probabilidad del hecho que se presume por la parte que lleva la carga de la prueba. Y aquí volvemos a hablar de la importancia de la carga de la prueba. Esta es muy importante en la teoría germánica. Por otro lado, nos encontramos con otras soluciones variadas para este problema. Veamos el ejemplo de Dinamarca. Existen normas sobre el estándar de la prueba, pero están fragmentadas. No vamos a encontrar una regla general para todos los procesos civiles. Nos encontramos uno, por ejemplo, en el derecho contractual, otro en el tema mercantil o importaciones, y en uno nos encontramos que esto equivale a negligencia, pero en el otro lado no. En fin, varía. Pero bueno, en Dinamarca parece que funciona. Es un poquito complicado, pero parece que les funciona. Luego, pongamos otro ejemplo, el neerlandés o el francés. Al menos según tengo yo entendido, la general para los procesos civiles no está regulada completamente. Es decir, todavía depende en cierto grado como la parte de la libre evaluación de la prueba. Esto tiene que ver con un enfoque histórico, y en la mayoría de los países, en Alemania, en Escandinavia, también queda un poco de este enfoque. Y hasta donde yo sé, sigue habiendo elementos de estos remansos de la historia anterior. Y estos están más presentes en Francia y en los Países Bajos. Bien, aquí también creo que presenta otra cuestión que es importante desde el punto de vista pragmático. Aparece en las normas. Y estoy hablando aquí de algo que no tiene nada que ver con lo que se ha desarrollado en Estados Unidos. El tema de la norma 87 sobre el estándar de la prueba, que nos da una especie de solución a lo que estaba comentando aquí, pero no es demasiado detallada. Simplemente dice que cuando hay una cuestión de hecho controvertido, queda aprobado cuando el tribunal está razonablemente convencido de su verdad. Yo creo que esto deberíamos verlo como una especie de compromiso. Por un lado, es un compromiso entre jurisdicciones en donde hay unas normas existentes sobre el estándar de la prueba y aquellas en donde no existe ninguna normativa ni regulación alrededor de esto. Entonces, aquí esto sí que es vinculante para el juez, pero deja una especie de flexibilidad al juez, le deja un pequeño margen. Y por otro lado, también es un compromiso entre la tradición angloamericana y la tradición alemana. La norma en esta norma 87 está claramente más elevada que la angloamericana, pero no llega a los niveles de la alemana. Y también me gustaría insistir aquí en que esta norma 87 no pretende ser la solución perfecta para todo el problema del estándar de la prueba en los procesos legales, civiles, perdón. Estas normas, como decía, no dejan de ser simplemente un punto de partida que nos sirvan para poder todavía avanzar. Yo creo que muchos miembros de este proyecto son conscientes de la cantidad de exenciones que existen en cada una de las normas. Y para concluir, me gustaría insistir también en que, aunque hay una norma general sobre el estándar de la prueba aquí, yo personalmente diría que sigue habiendo una nueva forma, al menos en algunos países, para abordar esta cuestión. Y en realidad, varios países lo que pueden hacer es seguir el principio de cooperación. Sería al final coherente con lo que tenemos aquí. Es decir, si una parte puede tener unas pruebas aseguradas, puede producir las pruebas, si hemos actuado de buena fe, etcétera, etcétera, pues probablemente el estándar de la prueba debería utilizarse como una especie de sanción si no se ha cumplido con todo esto, ¿no? Sanción contra la parte. Esto era lo que quería presentar aquí.
Y con esto he terminado. Muchísimas gracias. Thank you, Professor Strandberg. Muchísimas gracias, profesor Strandberg. Vamos a comenzar entonces con el debate. Pidió la palabra Jordi Ferrer. Muchísimas gracias, Magne, por tu presentación, que me ha resultado muy, muy interesante. Quería hacer dos comentarios y una observación crítica respecto de la parte final relativa a los estándares de prueba. Los dos comentarios en realidad son previos. Uno tiene que ver con algo que, en mi entender, está faltando en las reglas, y es una explícita mención de cuál es el objetivo de la prueba en el proceso judicial. Si no sabemos cuál es el objetivo, no sabemos, las partes y el juez tienen que cooperar ¿para qué? ¿A los efectos de qué? ¿Para conseguir qué? Si no sabemos cuál es el objetivo, tampoco sabemos qué va a regir el principio de proporcionalidad. ¿Proporcionalidad respecto de qué? Nos falta algo más ahí. Parecería que en función de otras reglas el objetivo es la averiguación de la verdad. Así, por ejemplo, se hace mención cuando se habla de los estándares de prueba. Parecería que el objetivo es la averiguación de la verdad, pero veremos algo más sobre esto. Pero en todo caso no está dicho expresamente hasta donde yo encuentro. Y esto me parece un defecto. Una cuestión que en cambio me parece muy importante y que tiene una lectura bien importante en el respecto de la expansión en América Latina y en Europa Latina de la llamada carga dinámica de la prueba, es decir, de la inversión de la prueba, de la carga de la prueba en el proceso concreto, es el apostar por un mecanismo de acceso a la prueba, es decir, un mecanismo matizado de descubrimiento, de discovery. Y esto me parece una muy buena opción. Ahora, el problema fundamental viene al final, porque después de declarar la libre valoración de la prueba, lo que tenemos es un estándar de prueba que nos lleva otra vez a una concepción subjetiva, persuasiva de la prueba. La regla 82, si no recuerdo mal cuando lo has presentado, dice que un hecho está probado cuando el tribunal está razonablemente convencido de la verdad. Por cierto, no cuando hay pruebas de la verdad, cuando las pruebas acreditan suficientemente la verdad, cuando está convencido, lo que es un elemento claramente subjetivo. Aunque añadamos el razonablemente, entiéndase esto como se entienda, sigue siendo subjetivo, porque si el tribunal no está convencido, entonces no está probado, por más pruebas que haya disponibles. Es decir, la regla exige dos cosas: que esté convencido y que sea razonable su convencimiento. Pero si no se cumple alguna de las dos, no está probado. Luego, si no está convencido, no está probado. Lo que significa que el convencimiento se convierte en una condición necesaria para poder decir que algo está probado. Y esto me parece algo absolutamente inadmisible para una concepción racional de la prueba. La prueba no puede depender del convencimiento subjetivo del juzgador, del jurado, o del tuyo o del mío o de mi mamá. Eso no puede ser, desde el punto de vista de la concepción racional de la prueba.
estoy en desacuerdo contigo en pensar que esa formulación del artículo 82 es más exigente que el estándar de prueba de la preponderance of the evidence y menos que el estándar de prueba alemán. ¿Por qué estar razonablemente convencido de la verdad es más que la preponderancia de la prueba? ¿Quiere esto decir que si una hipótesis es más probablemente verdadera que otra, yo no puedo estar convencido de que esa hipótesis más probablemente verdadera es verdadera? ¿Por qué no? Parecería racional que yo adopte como creencia aquella hipótesis que es más probablemente verdadera. Si hago esto, entonces perfectamente una hipótesis que es preponderante pasa a ser una hipótesis creída por mí y es razonable creer esa hipótesis si es más probablemente verdadera que otra. Si es así, no necesariamente ese estándar es más exigente que la preponderancia de la prueba. Pero claro, es que todo depende de cuáles sean las exigencias que yo mismo ponga para convencerme, lo que otra vez es necesariamente subjetivo. Puede ser que yo, Jordi, sea muy exigente, puede ser que tú, Magne, sea menos exigente y entonces dependerá si le juzga al sujeto Magne o Jordi, o puede ser que en este caso yo sea más exigente y en este otro caso sea menos exigente para convencerme. Por algún sesgo, algún prejuicio, mi historia pasada, mi background, etcétera, etcétera. Si involucramos el convencimiento, no salimos nunca de una concepción subjetiva de la prueba, lo que es incompatible con determinar un estándar de prueba. Gracias. Oh, well, that was nearly... Bueno, creo que has hecho prácticamente todo, todo el discurso, ¿no? Pero muchísimas gracias, Jordi, me ha parecido muy interesante todo lo que has preguntado y, por supuesto, me parece que además han sido muy directas al grano sobre temas muy concretos. Voy a intentar responder, en fin, no eran preguntas como tal, eran más bien comentarios y opiniones. Y, por supuesto, esto es correcto, pero voy a intentar hablar de estas cuestiones que acaba de mencionar. En primer lugar, el tema del objetivo. Esto es algo que no se suele ver en la prefase de las normas, pero sí se ve, pero muy poquito, de forma muy breve. Por supuesto, no tiene nada que ver con lo que haríamos en derecho nacional, al menos en mi país, en derecho doméstico. Nosotros nos pasaríamos páginas y páginas explicando la motivación, a dónde queremos llegar, en toda fase preparatoria. En cambio, ahora en estas normas modelo es algo más breve. Y el objetivo de las normas es tener una oportunidad justa para que todos los ciudadanos puedan utilizar los tribunales como mecanismo para asegurar sus derechos sustantivos. También he de decir que yo también me he preguntado alguna vez este tema del papel de la verdad en todo esto. No se menciona de forma específica, no aparece como uno de los objetivos explícitos del sistema, pero sí estoy de acuerdo con lo que creo que acaba de decir aquí Jordi. El objetivo de la verdad tiene que ser obligatoriamente al menos uno de los objetivos. Está claro que las normas o los principios se formulan, pues sí es cierto, cuando estamos hablando de la cooperación. ¿Cuál es el significado exacto de la cooperación para encontrar la verdad? Pues lo que se intenta aquí es intentar desviar a las partes de que acaben destruyendo las pruebas, porque se les dice, si destruyes las pruebas, pues vas a tener una sanción. Pero yo creo que este es el mecanismo que intentamos conseguir con el principio de cooperación, que va en este sentido, este principio. Por eso las partes y el juez se supone que tienen que cooperar en todo, en todos los aspectos del procedimiento, pero por supuesto, a lo mejor no se ha puesto explícitamente
en las propias normas. Yo creo que esto es algo más tendencioso que los principios clásicos, y es verdad que aparece muchas veces el principio de cooperación y a lo mejor lo hemos puesto demasiadas veces, se insiste demasiado en este principio. Pero en cualquier caso, se supone que las partes deben ser autónomas, al menos en los litigios privados, en el derecho privado. Estamos buscando aquí que que se coopere de forma forzada en todo y en todos los aspectos, en toda práctica. Al fin, no deja de ser más que un principio general. Y respecto al tema de la proporcionalidad, pues esto aparece en las normas 6, 7, 8 detalladamente, si no me equivoco. La proporcionalidad tiene que ver con la cantidad de la petición en función del coste del asunto. En fin, estamos hablando aquí de un concepto de proporcionalidad muy clásico. Y esto es lo que se ha incluido aquí en las normas. Es lo que tenemos, por ejemplo, en Noruega. Respecto a la carga de la prueba como instrumento para acceder a las pruebas, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Es una cuestión que no me ha dado tiempo a abordar completamente aquí porque es muy complejo, pero esto proviene del sistema alemán y es lo que se llama Weislast en Alemania, y la cuestión es que si hay una parte que no tiene acceso a todas las pruebas, pues al final puede hacer una propuesta de los hechos del asunto y la parte contraria tiene que poder comprobar los detalles a pesar de que sea la defensa, y se tiene que poder acceder a todo para explicar. Por ejemplo, en un caso de responsabilidad médica, pues aquí hay que poder acceder a todo para entender exactamente qué pasa. Sí, estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo y no he entrado en varios detalles porque no tenía tiempo. Respecto al estándar de la prueba, a ver, estoy de acuerdo con varias de las cosas que ha dicho aquí. Yo tengo aquí una opinión personal y es que no estoy 100% de acuerdo con todo lo que aparece en las reglas, porque en las normas, porque somos muchos aquí los que hemos participado en el proyecto, y estoy de acuerdo en que cómo se han formulado da la sensación que el tema de creencia, etcétera, acaban metiendo aquí un elemento subjetivo que es innecesario. Yo creo que habría que haberlo formulado de otra forma, por ejemplo, grados de evidencia, ¿no? O simplemente decir, bueno, pues la preponderancia de la prueba o no sé, algo que sea claro, en fin, bueno, con términos más obvios y más claros. Efectivamente, podría ser una mejor forma de redactarlas. Por otro lado, el estándar de la prueba tampoco ha sido la norma que más tiempo ha llevado para desarrollarla. El grupo de trabajo han priorizado el tema del acceso a la prueba antes del estándar de la prueba. Y yo personalmente creo que eso fue una decisión correcta, porque fue muy difícil redactar en estas normas modelo el tema del acceso a la prueba. La formulación fue muy complicada. Necesitábamos algo que fuera aceptable para todos los Estados europeos. En fin, acabo de dar una respuesta larguísima. Pido disculpas. Bueno, pues vamos a pasar también a una pregunta escrita y una oral. Esta es en español. Los autores señalan, generalizando, que los abogados dificultan el acceso a la verdad si aquella perjudica los intereses de su cliente y tratan de refutar argumentos racionales. ¿Cómo podría compatibilizarse esa afirmación con el principio de cooperación que propone el Eli Unidual? Okay. I don't know whether I understood correctly, but A ver si no he entendido correctamente, creo que es una pregunta que ya se me ha hecho antes. Es una situación clásica. A veces parece que hay una sospecha de que, por ejemplo, puede haber más pruebas, o que la prueba es positiva, o que le puede venir bien a la otra parte, y entonces el abogado pues se supone que tiene cierta lealtad hacia su cliente, y a veces tanto el abogado como la parte tienen esta obligación de cooperar.
Creo que esa sea la pregunta. Pues entonces mi respuesta es: hay que seguir el principio de cooperación. Y el abogado en dicha situación tiene que cumplir con su obligación de que su cliente actúe según sus obligaciones procesales. Si un abogado, un letrado, es consciente de que hay unas pruebas que la tercera parte quiere ocultar, pues entonces aquí hay una obligación ante el tribunal y ante el magistrado de poner la prueba sobre la mesa. Esto es lo que tiene que ver con el principio de cooperación que mencionaba. Gracias. Gracias. Profesor Paul Roberts ahora. Gracias. Sí, pensé en escribir la pregunta, pero lo voy a decir directamente. Gracias por habernos informado no solo sobre lo que serían reglamentaciones probatorias a nivel europeo. No es un tema que seguramente en general los expertos conozcan, aparte si son del nivel nacional. La información sobre procedimiento civil en mi jurisdicción, la mayor parte de los expertos probatorios provienen del sector del derecho penal. El procedimiento civil, en fin, es muy útil e informativo para nosotros, pero en cuanto a la idea de la cooperación que ya ha salido en este debate, querría reforzar sus observaciones precisamente sobre el progreso que ha tenido esta idea en Inglaterra y Gales. Es fascinante ver, bueno, la influencia de un modelo inglés en esa normalidad procesal. Aquí hablamos de cooperación mutua, más gestión de los casos activamente, proactivamente, y eso está entrando en lo que sería la litigación penal, como hace en la civil. Y esto es un reto a los modelos adversariales típicos. Se remonta a la discusión también de esta mañana sobre los peritos. Profesora Mnokin habló de los modelos ingleses. Bien, los estadounidenses a lo mejor se sorprenderán cuando digo hasta qué punto la cooperación entre partes ha progresado en Inglaterra y Gales, en la dirección de lo que llamaríamos un enfoque más inquisitorial. Pero bueno, esto plantea todo tipo de preguntas, ¿eh? Desde mi punto de vista, estos desarrollos no son globalmente buenos o globalmente malos, pero sí sé que son diferentes y que plantean todo tipo de retos. Con lo que mi pregunta concreta sobre un tema específico que ha planteado usted en su discurso sobre los detalles de este modelo de procedimiento civil, se refiere al poder de la causa y de las partes de pedir información a la contraparte. A mí me pasa como abogado penal, bueno, es el tema de la autoincriminación. Mi pregunta tiene dos partes. Primera, ¿por qué eso rompe el privilegio contra la autoincriminación? Y en segundo lugar, y quizá me anticipe a la respuesta, ¿es así que esto en el procedimiento civil del que habla tendríamos la use immunity, una inmunidad de uso? En Inglaterra se ha solucionado así el problema. En Inglaterra y Gales se ha solucionado así el problema que se plantea. Bueno, gracias. A ver, en primer lugar, muchísimas gracias por esa presentación que ha hecho de las normas en Inglaterra y Gales. A mí me ha introducido en este ámbito previamente, pero me complace hoy
sobre estos aspectos del derecho en Irlanda y Gales aquí, en esta plenaria. En cuanto a sus dos preguntas, el tema de la autoincriminación, si he entendido bien, pregunta usted si existe algún tipo de excepción en lo que es el acceso a la prueba para que una, digamos, para que una parte no se autoincrimine. Esa era la pregunta, ¿verdad? Bien. Sí, pues hay una norma a este respecto. No la puedo encontrar ahora directamente, pero sí, hay una norma aquí en este modelo normativo sobre privilegios y hay uno relativo al acceso a las pruebas y uno también en lo que es el capítulo de presentación de pruebas. Se menciona la autoincriminación como una alternativa y si no es así, creo que se aplicaría alguna de las cláusulas generales. A nivel personal, yo diría que tiene que existir algún tipo de límite por autoincriminación a este acceso, a estas normas de acceso probatorio. Y en cuanto a la inmunidad y el uso de material hecho público, también tenemos una norma. A ver si la puedo encontrar rápidamente. Por ejemplo, hay la norma 104 sobre sanciones por haberse saltado por violación de la confidencialidad. Esto se desarrolla también en la 103, que aporta el requisito de confidencialidad respecto de estas pruebas reveladas durante el procedimiento. Bueno, en pocas palabras, esa sería la respuesta. Bueno, una pregunta por escrito. En inglés, en este caso. Probablemente el éxito de cualquier paquete de prácticas o normas procedimentales depende de si lo utilizan tribunales influyentes. En el comité director o en uno de los grupos de trabajo se planteó la posibilidad de expandir el acceso al Tribunal de Justicia Europeo o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ampliar su jurisdicción como manera de desarrollar estos principios clave del derecho procesal civil. A ver, pues no estoy seguro de lo que el comité director, en fin, comentó aquí en cuanto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Yo no estaba presente en ese comité director, claro, si no lo sabría. Bueno, estos son temas, digamos, más de carácter diplomático, con lo que la respuesta es no lo sé. Imagino que no ha habido este tipo de reuniones, pero no lo sé. Por lo que yo he visto, esto no ha formado parte del proyecto, a saber, sugerir normas para el desarrollo del derecho de la Unión Europea y en lo que son las normas sobre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como tal. Esto tiene que ver en parte por el proyecto, porque no es un proyecto de la Unión Europea, es un proyecto europeo, que es distinto. Esas normas sugeridas, bueno, puede que la Unión Europea las asuma en el futuro como recomendación quizá, pero el proyecto como tal no estaba dirigido a la UE. Es decir, sigue siendo relevante para Inglaterra y Gales y para Noruega y también para los países fuera de la EFTA o de la UE. No sé si he contestado a la intencionalidad que había detrás de la pregunta, pero bueno, esa sería mi respuesta. Gracias. Alejo Giles. Muchas gracias, profesor. Un comentario muy breve. Me da la impresión que al regular el modo como lo hace,
la valoración de la prueba y los estándares de prueba, el código se pierde una gran oportunidad, que es hacer algo más para garantizar la racionalidad de las decisiones sobre los hechos probados. La oportunidad de establecer reglas procesales, creo también que nos permite ver cierto defecto metodológico de empresas teóricas como las del profesor Allen, que usted citó al comienzo. Me da la impresión que lo que necesitamos, lo que necesita la teoría hacer para servirle a quienes tienen que reformar o quienes están en situación de establecer reglas procesales, es diseñar un arquetipo de razonamiento probatorio. No principalmente establecer cómo es que deciden los jueces en un lugar o en otro, porque se pueden equivocar, pueden estar haciendo perfectamente mal su tarea. Lo que necesitamos es establecer cómo es un razonamiento probatorio racional, qué cuenta como tal, y sirviéndonos de al menos dos inputs. Por un lado, ¿qué nos dice nuestra mejor epistemología acerca de qué tipos de razonamiento, qué nos lleva a la verdad? Si admitimos o aceptamos que la verdad es un fin en el proceso. Y por otro lado, ¿qué nos dice la investigación empírica, ahora sí, acerca de cuáles son los límites cognitivos de las personas a las que les vamos a encargar decidir sobre los hechos probados? Es decir, a los jueces, a los jurados. Esto es más bien interno para los teóricos del derecho. ¿Cómo servirle a quienes se sientan en un comité a reformar un código procesal o establecer un código modelo? Bueno, mi impresión es que es estableciendo modelos arquetípicos de razonamiento probatorio y no dando demasiada atención a describir cómo algunos jueces de algunos ámbitos culturales deciden. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias por estos inputs tan interesantes. Las reglas modelo no entran más en detalle en estas cuestiones por distintos motivos. En primer lugar, por una cuestión del calendario. Teníamos ya demasiado sobre la mesa y no podíamos entrar en más detalles de cuestiones que verdaderamente iban a necesitar muchas más teorías probatorias, etcétera. Entonces creo que este no era algo verdaderamente manejable y desde luego no para las personas que estaban en el grupo de trabajo. Yo creo que nos habría llevado demasiado tiempo dentro de este proyecto concreto. También opino, aunque yo he de decir que yo no era miembro del grupo de trabajo, que a veces se encontraban con complicaciones. Era difícil escribir, redactar, y lo que estaban intentando era encontrar una fórmula que fuera aceptable para los grandes países, ¿no? Francia, Alemania, Reino Unido, etcétera. Entonces yo creo que fue demasiado complicado casi tener una redacción que sirviera en el papel como para poder seguir con más tiempos. Y luego, por otro lado, la formulación tiene que ver también con la de 2004 de ELI transnacional. Entonces yo creo que en aquel momento el tema de la carga de la prueba pues tampoco era un tema muy importante en el proyecto. Respecto a la parte más prospectiva de la pregunta, ¿no? Se podía haber desarrollado algo más en Europa. Puede ser una buena idea lo que acaba de decir, ¿no? Esta idea de ver ahora cómo con estas normas podemos intentar acercarnos más a las normas americanas de procedimiento civil. Pues a lo mejor podemos intentar encontrar el paralelo europeo, porque a día de hoy no tenemos un equivalente. Lo que he presentado aquí no entra en cuestiones más materiales del derecho probatorio. Entonces podría ser interesante seguir en la línea de lo que usted ha dicho, ¿no? Por otro lado, yo creo que hace 10 años había cierto miedo a las pruebas y yo llevo mucho tiempo trabajando ya, por ejemplo, en derecho comparado civil en Europa, que tiene que ver con esto. Pero yo ahora lo que veo es que cada vez hay más teorías
en Europa. Cosas más teóricas. Y me parece que esto podría ser un nuevo proyecto. Bueno, no hay demasiados fondos, pero no todas las teorías que provienen de Estados Unidos las podemos adaptar aquí a Europa, con lo que podemos ver qué pasa con las teorías europeas de ciertos países. Y a veces es difícil aplicar una de un país europeo en el país vecino. Entonces, esto de tener una teoría de la evidencia con perspectiva europea puede ser muy interesante. Tal vez exista algo, yo desde luego no soy consciente de ello, pero puede que exista algo y que podamos seguir trabajando en este sentido. Me encantaría conocer si ya existen proyectos yendo en esta línea de reforma que usted menciona. Y a informarles que vamos a hacer la foto grupal del evento en el hall donde habitualmente tomamos el coffee break. Así que después de los aplausos nos vemos rápidamente para sacar la foto.